Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar la tabla empleado para hacer el otro lado de la relación. Acabamos de hacer un lado, acabamos de crear la tabla de departamento y como estoy creando la tabla y tengo que hacer una referencia del lado departamento al empleado, aquí mismo creé la referencia, pero la tabla empleado ya existe. Por lo tanto, no puedo recrear de nuevo la tabla empleado dado que tiene datos y para volverla a recrear se borrarían esos datos. Tendría que hacer un delete y un drop para borrarla y volverla a crear y perdería los datos, lo cual no es adecuado. Lo que voy a hacer entonces, en lugar de crear una nueva tabla, es modificar esa tabla que ya existe empleado utilizando la cláusula alter table para agregarle una nueva columna y estas dos columnas que le voy a agregar, en realidad dos, van a ser dos columnas porque tengo que hacer una referencia del empleado al departamento y en específico a la llave primaria, porque yo solo puedo hacer referencias a las llaves primarias de una tabla, en este caso para identificar esa fila de forma única de todas las tablas, de todas las filas de la tabla de departamento, lo tengo que hacer con una referencia a la llave primaria. Entonces voy a crear un número entero, una columna que sea de tipo entero para hacer referencia al número. El número es serial, entonces en este caso es un número entero autoconsecutivo. Creamos esta columna por acá, dado que ya había hecho una prueba antes, me dice que ya la columna existe. Perfecto, acá está la columna. Vuelvo a repetir este proceso con la tabla empleado. Le agrego una columna, add column, y en este caso será de nombre, y va a ser un varchar de 32 para hacer referencia precisamente a este varchar 32 de acá. Como ya lo había creado también anteriormente, me va a decir que ya existe. En sus casos, y es la primera vez que corren esta línea, les va a indicar que se creó la tabla bien, que se creó la columna en la tabla bien. Una vez que haya creado las dos columnas, debo venir a la tabla empleado, darle refrescar para que tome efecto en esta vista que tengo de la tabla empleado, las dos columnas que se acaban de crear y volverle a dar ver tabla. Nos debería salir esas dos columnas nuevas en la tabla empleado, completamente vacías, llenas de null, de vacíos. Si les sale una llave, significa que tienen tienen que desconectarse de la base de datos y volverse a conectar para que libere un caché que tiene por ahí y los deje hacer modificaciones. Si no les sale como por aquí un candado como a mí, entonces significa que todo está bien. Yo podría venir acá entonces y meter todos los departamentos en los que trabajan estas personas. Vamos a ver entonces la tabla departamento. En la tabla departamento no hay ninguno. Debería ingresar los departamentos que se indican en la presentación, en este caso, creando 5 espacios para meter los departamentos 1, el 2, el 3, 4 y 5, cuyos nombres exactos, o sea, como los estoy poniendo yo, deben de ser contabilidad informática sin tilde, luego recursos humanos, ok, aquí me equivoqué, contabilidad, informática, recursos humanos, proveeduría y financiero. Proveeduría, ok, de nuevo cometí el mismo error, vamos a volver a ingresar recursos humanos, bajar, proveeduría y finalmente financiero. Las locaciones podrán ser San José, Cartago, Heredia, San José y Alajuela. E ingreso algunas fechas de inicio arbitrarias, 12, tengo que ingresarlo en este formato, digamos que 2019, 10.05,
2015, 0520, 2017, 11, 10, 2018, 02, 15 y 2016, 03, 13. Los directores los tendré que ingresar de cédulas de empleados que existan, entonces los puedo tomar arbitrariamente. Voy a salvar en este momento y puedo meter ahora las cédulas de empleados. Noten lo siguiente. Ok, aquí se acaba de salvar esa persona. Si yo intento venir aquí y intento salvar este empleado, me sale este mensaje diciendo que yo no puedo insertar ese valor porque ese valor no está presente en la tabla empleado. Eso es precisamente lo que hacen las referencias, las relaciones en las tablas, no poder meter una cédula de persona, de un empleado que no existe. Esto es para mantener la consistencia de los datos. ¿Qué sucede si no hubiera creado precisamente esta referencia? Me hubiera permitido meter cualquier cédula, aunque realmente esa persona ni siquiera trabajara en la empresa. Entonces voy a seguir por acá copiando cédulas arbitrariamente de empleados y pegándolos ahí. Listo, salvo. Perfecto, ya tengo mis departamentos y ahora debería de poder ingresar acá en las referencias a los departamentos que puse por aquí. 1 contabilidad, 2 informática, etcétera. Ahora bien, noten cómo aún no he creado la referencia en la tabla empleado. Estas columnas que tengo en la tabla empleado no significa para nada que estén haciendo una referencia a la tabla departamento. Yo tengo que indicárselo expresamente de esta forma acá, pero con la anotación del alter table específica para ya una tabla que existe. Entonces, en este caso, debo modificar la tabla empleado agregándole una llave foránea, una referencia a otra tabla. Esa referencia de mi tabla local van a ser las columnas de número y de nombre y va a hacer referencia al empleado y en específico a las columnas nombre y número. Si corremos esto, me va a decir que número no existe en el empleado, dado que acá me he equivocado y dije que era a la tabla empleado. No, estoy haciendo una referencia de la tabla empleado a la tabla departamento. Ok, entonces esto tendría que ser departamento. Lo corremos. Por aquí hay de nuevo otro error, dice departamento. Y finalmente ya se crea la referencia. Ahora bien, debería de venir aquí y meter este montón de departamentos poniendo 1, contabilidad 2, etcétera. Sin embargo, para evitarnos un poco la fatiga de tener que copiar para esas 50 personas aquí manualmente cada uno de los datos, vamos a hacer una función que nos haga esto de forma automática. En la diapositiva 68, 69 y 70 hay unas funciones que podemos copiar a nuestro IDE, crearlas, las copiamos, las creamos y hacemos exactamente lo mismo con la segunda función que se está mostrando en la página 69. Copiamos y corremos, seleccionamos y pegamos acá y corremos. Y finalmente, ¿para qué? Esto todavía no ha metido datos en la tabla empleado. Para ejecutar estas funciones tenemos que decir actualícese la tabla empleado poniendo de número un valor que nos está dando la función 1, que es un número aleatorio entre 1 y 5, ¿correcto? Y corremos entonces esta línea, la última línea del update, que actualizaría todos los datos de la tabla empleado
y le pondría un número aleatorio, como vemos acá. Y la segunda función que creamos lo que hace es simplemente ver cuál número está en la columna de número y retornarnos, devolvernos el valor de contabilidad, informática, recursos humanos o financiero, dependiendo de ese número. Y ese número lo guardamos en la columna y actualizamos el empleado. Al correr entonces esta columna, al correr esta función en la columna departamento, entonces de acá, si refrescamos, nos van a salir los diferentes nombres. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos modificada con empleados y departamentos y ya podemos seguir trabajando ahora con dos tablas.